Muy buenos días a todos. Agradezco a los organizadores de este evento la invitación. Bueno, más de alguno de pensar que voy a venir a reclamar a propósito de la fecha que ahora están manejando de la fundación de la Villa del Espíritu Santo, porque curiosamente oficialmente es la fecha de fundación de Mazatlán. Así está establecido en un decreto del Ayuntamiento del puerto de Mazatlán del año 1939, que después se ratificó en 1981, y hasta le pusieron fecha precisa. Decía el doctor Valdés, Tello menciona que fue en la Pascua de 1832. Don Miguel Valadez, mi antecesor en la crónica de Mazatlán, aferrado a la literalidad del texto de Tello, insistía en que la fundación de la Villa del Espíritu Santo a orillas del Baluarte, como antecedente de la formación del puerto de Mazatlán, había ocurrido el 14 de mayo de 1531. Le puso fecha, buscó en los calendarios antiguos la fecha precisa de la celebración de la Pascua en el año de 1531 y encontró en un calendario de Galván esa determinación y la escribió, y así está decretado en Mazatlán que la fundación de la Villa del Espíritu Santo en la provincia de Chametla corresponde a la fundación del puerto de Mazatlán, que se realizó el 14 de mayo de 1531. Todavía hay una placa por ahí en el portón, junto al portón de la entrada de la aduana marítima de Mazatlán, el edificio más antiguo del puerto, que data del siglo XIX. Ahí se dice que Mazatlán fue fundado en 1531. Está claro desde el origen de los textos que se utilizaron que se trata de una fundación de un poblamiento a orillas de uno de los ríos del sur de Sinaloa, en la provincia de Chametla. Y hago esta acotación porque hay otro historiador mazatleco que dice que no, que la Villa del Espíritu Santo se fundó a orillas del río Presidio. El maestro en ciencias, Luis Antonio Martínez Pego, quien escribió en su tesis esta corrección. El asunto de la Villa del Espíritu Santo, efectivamente, como lo dijo el doctor, es crucial para la historia del sur de Sinaloa. Eso que nos quede claro y preciso. Es el primer poblamiento en la zona del reino de Chametla. También, eso creo que no hay discusión. Para el sur, pues, este es el antecedente de la historia de nuestro mestizaje, de la historia del poblamiento nuevo de toda la región. Yo particularmente, junto con Adrián, hemos combatido insistentemente la designación de la fecha como fundadora del puerto de Mazatlán. Alguien por ahí, si mal no recuerdo, el licenciado Vizcarra de Concordia, en 1979, cuando se hizo este decreto en Mazatlán, decía que Mazatlán no había sido fundado en esa fecha ni yendo a bailar a Chalma. Efectivamente, no hay ninguna forma de establecer que en Mazatlán hubiese habido alguna liga, como la ha establecido correctamente el doctor Valdés, con la formación de la población que el niño de Guzmán llamó la Villa del Espíritu Santo en Chametla. No hay manera. Pero don Miguel Valadez se aferró a esa interpretación y hoy forma parte de un decreto oficial del municipio de Mazatlán que lo establece esa fecha como la fecha de fundación. Y a pesar de que hemos insistido, algunas gentes que hemos trabajado en estas cuestiones de la historia de Mazatlán, en que se cambie esa fecha, los ayuntamientos han decidido dejarla como una fecha simbólica. También decía don Adrián, bueno, pues que se quede ahí como el primer abrazo, el primer encuentro de los españoles
con lo que después se dio el desarrollo de la población del sur de Sinaloa. Y así se ha quedado. Me parece muy importante que hoy se recupere esta fecha para donde corresponde. Y si hay elementos que pueden perfectamente ligarse aquí en Rosario con ese poblamiento, seguramente nos va a ayudar mucho para esclarecer la situación que tenemos en relación con esa, desde mi perspectiva, aberración de fundar Mazatlán el 14 de mayo de 1531, cuando Nuño de Guzmán ni siquiera había pasado todavía por él. Mazatlán y Rosario están muy ligados en la historia. Mazatlán y el Rosario tienen raíces comunes. Yo lo puedo decir orgullosamente porque mis raíces maternas están aquí en el Rosario, pero creo que escarbándole a la historia de estas dos poblaciones vamos a encontrar esa comunidad que ha existido a lo largo de la historia entre el Rosario y Mazatlán. Le comentaba hace un momento en el desayuno a mis compañeros en la mesa que, por ejemplo, sabemos hoy por documentos que se han localizado que la Casa Fletes del Rosario fue una de las promotoras para la creación de lo que hoy conocemos como el puerto de Mazatlán. Todos sabemos que el pueblo de Mazatlán estaba en Villa Unión, que por lo menos hasta 1792, cuando se designa al primer gobernador, comandante militar del gobierno de Mazatlán, el puerto estaba despoblado. En su informe, José de Garibay dice: el puerto está deshabitado, y ordena que se reactiven las antiguas vigías que los milicianos del presidio de San Juan Bautista o Villa Unión hacían en el cerro de vigía, hoy de la Nevería, en Mazatlán. Y muy probablemente a partir de esas vigías que tuvieron que establecer de manera más continua, nació el poblamiento de Mazatlán entre 1792 y 1804, 1806, cuando empieza a haber noticias de presencia de habitantes en Mazatlán. Y en esos tiempos que empieza a haber poblamiento, la relación entre el Rosario y el puerto de Mazatlán se empieza a hacer evidente, de tal suerte que para 1819 la Casa Fletes patrocina, de alguna manera influye o trata de influir en el Congreso, en las Cortes de Cádiz, para que se abra el puerto que ya se está usando en las islas de Mazatlán, para que se convierta en puerto de altura, se convierta en un puerto de comercio abierto al mundo, cosa que se logra en el año de 1821. Entonces, del Rosario nace esta iniciativa que va ligada a la formación del poblamiento de Mazatlán. Ahí hay una relación muy interesante entre este pueblo y el puerto. Seguramente en los años sucesivos esta relación, este vínculo se va a estrechar todavía más. ¿Por qué? Porque los productos mineros de la región van a tener salida por ahí. La casa Barlan Forges, posterior a la iniciativa de Fletes, va a insistir en el cambio del puerto, de la denominación del puerto, y van a lograr que se lleven desde el Rosario hasta allá la aduana.
que estaba originalmente aquí. La trasladan primero al pueblo de Mazatlán, que es Villa Unión, y luego después al puerto, ya en el siglo XIX. Y de la segunda mitad del siglo XIX de lo sucesivo, pues la relación entre los comerciantes y financieros que se establecen en el puerto de diferentes orígenes internacionales, los alemanes, ingleses, franceses, norteamericanos, van a estar viendo y relacionándose con la zona del Rosario. Mazatlán va a ser el lugar de asentamiento de los bravos. De las minas del Rosario se va a alimentar la riqueza de Mazatlán como puerto en el siglo XIX. El Hotel del Mar es producto, el primer hotel turístico del puerto es producto del oro del Rosario. Los Bradbury lo fundaron. Ahí a espaldas del hotel estaban las oficinas precisamente de las minas del Paje. Esa relación, pues, de origen está presente y es muy importante, y ojalá haya posibilidad de que historiadores en el futuro profundicen en este vínculo que hace, que enriquece la historia de nuestro entorno regional del sur de Sinaloa. Y ya no se diga de las historias del siglo XX, porque entonces estaríamos hablando de Pedro y Lola, que Pedro nació accidentalmente en Mazatlán, pero era del Rosario, y Lola nació en el Rosario, pero se crió como cantante, se pudo desarrollar en Mazatlán. La presencia de ella en su época juvenil como cantante, en concursos de radio, su participación en programas de la radio mazatleca, fueron el detonante que le permitió irse a la Ciudad de México a desarrollarse inicialmente. Y bueno, así como esas historias, pues hay muchas más que nos digan y que, insisto, ojalá en encuentros posteriores exista la posibilidad de enriquecer nuestra historia regional mediante estudios de esta relación entre el Rosario y Mazatlán. Muchas gracias.